Me pegaban porque sí, porque no y por si acaso, po. O sea, imagínate que yo iba en tercero, segundo básico, cuando en la escuela en la que iba, colegio 314, traté de tirarme al segundo piso con la idea de matarme. O sea, te estoy diciendo, a los 7 años yo tenía ganas de matarme. Cristina tenía 7 años y no podía más. Como miles de niños en nuestro país, sufría abandono y maltrato en su casa. Ella misma fue a Carabineros y pidió que la ingresaran al Sename, donde ya estaban 2 de sus hermanas. Imagínate que en el comedor no me dejaban estar con mi hermana porque mi hermana era de un pabellón y yo era del otro. Y no nos podíamos sentar juntas. Y era mi hermana, y yo estaba sola y asustada. Recuerdo estarme lavando los dientes con el dedo. Porque te daban cepillo de dientes una pura vez cuando llegabas y si te lo robaban, jodiste. Recuerdo las veces que me pegaron y las veces que tuve que pegar. Recuerdo cuando me subí al techo para saltar un muro. Casi me quiebro entera, pero yo quería arrancarme un rato. Y ni siquiera quería arrancarme para hacer tonteras. ¿Sabes por qué quería arrancarme? Porque era verano y quería ir a la playa. Y estaba chata de esa cuestión de baldosa. Yo solo quería ir a la playa. El CTD de Playa Ancha está a 5 minutos de la playa más cercana y no nos llevaban. Esa fue la realidad que conmovió a la jueza Mónica Geldres hace 10 años, cuando con otros magistrados recorrió Chile para conocer cómo estaban los niños, niñas y adolescentes que supuestamente debían ser protegidos por el Estado. El informe Geldres estuvo oculto 2 años y luego el contenido remeció al país. Lo que encontramos en el año 2011 lo vuelve a reiterar el 2018 la ONU, ¿no? Y nos refiere que el Estado de Chile viola grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños. Pero usted me decía también, recordaba un caso en el norte del país. Sí. ¿Cómo despertaba a esa niña? Sí, era una niña que estaba lejos de su región y dormía generalmente de pie. ¿Por qué? Para que no la fueran a abusar. Sí. ¿Porque si dormía en su cama la violaban? Sí. La realidad hoy es muy similar, acusa la jueza. Lo ratifican funcionarios, familias, personal que trabaja en el mal llamado sistema de protección de la infancia. Molíamos pastillas, de repente ni siquiera sabíais lo que estáis consumiendo. Si lo importante es que quedáis estúpida, que no supierais lo que estaba pasando a tu alrededor. El consumo de drogas sigue siendo alarmante dentro y fuera de las residencias del Sename y de los organismos colaboradores. Eso a mí es una cosa que me impacta, ¿no? Un niño pequeño o un adolescente que se corte para poder, calmar de alguna manera su dolor, que tenga intentos de suicidio, que consuma droga hasta no saber de su cuerpo, sea violado reiteradamente o violada en esa situación, es sumamente terrible. El consumo de droga es un problema que estamos enfrentando no menor, diría yo. Los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes consumen. Desconozco si se dan dentro o fuera, pero sabemos que están consumiendo y esa es nuestra preocupación. Niños, niñas y adolescentes salen de los centros sin control real. ¿Pero se informa de inmediato? Se informa de inmediato. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, los tribunales son los que dan la instrucción, ¿cierto? De que Carabinero, y está la orden en Carabinero, que el niño, tanto ¿Y qué pasa niña, con esas órdenes? salió. Muchas veces funciona y otras veces no funciona. ¿Meses sin cumplirse esas Puede órdenes? ser, hay niños que están meses fuera del sistema. Hay niños que desaparecen por meses y que después vuelven a aparecer y hacen reingreso a las residencias directas de Sename. ¿Y si en ese transcurso cumplieron 18 años? Si un niño cumple 18 años estando en abandono, es egresado administrativamente por el tribunal. Y ya no nos enteramos qué pasó con él o con ella. No. Otra deuda más con los más vulnerables de nuestra sociedad. Es su vida la que está en juego. Que existen niños que los hemos olvidado, los estamos dejando atrás. Hay niños que mueren. El número de niños muertos al cuidado del Estado se mantiene. La cifra es brutal. Estando bajo protección del Estado en residencias o programas ambulatorios propios o de organismos colaboradores, entre enero de 2020 y junio de 2021, 122 niños murieron y no hay acuerdo sobre las causas de sus fallecimientos. Siempre voy a lamentar y vamos a lamentar la muerte de un niño o niña adolescente. Es terrible,
nos encantaría que no ocurriera. La mayoría de los casos que ocurren de fallecimientos ocurren por problemas de salud o accidentes de tránsito. ¿Y cuántas sí tienen que ver con negligencia del Sename? ¿Nos Este podría dar año un número? no tenemos ningún caso. ¿Y el año pasado? No tenemos casos de muertes en el fondo que hayan sido provocadas por algún tercero o por alguna mala negligencia. Exhibiendo el informe que reciben del Ministerio de Justicia, el diputado Zafirio discrepa. Las causas de la muerte que se indican en los informes en ese periodo, hay suicidios por ahorcamiento, hay muertes por impacto de bala, hay quemaduras por explosión de gas, hay politraumatismo esquelético, hay heridas cortopulsantes, infartos respiratorios, hay traumatismo encefalocraneal en un niño de 3 años, hay neumonía aspirativa, hay un niño muerto. Cuesta hasta verbalizarlo. Hay un niño muerto, fue víctima de una jauría de perros. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Aquí hay dolo en algunos casos y negligencia manifiesta en otros. Y no hay culpables, no hay responsables. Si todavía al interior del Sename y las instituciones colaboradoras sigue habiendo consumo de drogas, denuncias de malos tratos y alrededor de estos lugares redes de explotación sexual infantil, ¿por qué esto no es un verdadero escándalo y una emergencia nacional? Porque los niños y los niños pobres no son importantes para los políticos, para los poderosos de este país. Entonces no es un tema que sea trascendental para ellos. No votan. No votan. No protestan. Exacto. Yo no le debo nada a la sociedad porque la sociedad nunca estuvo conmigo. La sociedad nunca gritó por mí. La sociedad no estuvo cuando murieron mis hermanas. Nadie marchó por mí, nadie gritó por mí. Y es lo que está pasando ahora. El gobierno apuesta a la reforma que está en proceso, que divide el servicio entre infractores de la ley y quienes están con medidas de protección y permite, dicen, invertir en intervención familiar. En el caso de las instituciones directas del Sename, ya se cerraron 4 de las 8 residencias masivas o CREAT, pero ha sido difícil. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan para crear las residencias familiares? Arriendo. Nos cuesta mucho encontrar una vivienda que podamos arrendar. No nos quieren arrendar, no es tan fácil. Somos una institución que tiene muy mala fama, para ser verdad. Entonces, la gente no nos quiere arrendar las propiedades, nos cuesta mucho convencerlos y nos duele, a mí en particular me duele mucho la resistencia que observamos en las comunidades donde estamos instalando estas residencias, porque están perjudicando y no están abriéndose a lo que estos niños necesitan. Y aún funcionan otros 4 CREAT, como el de Pudahuel, cuyas condiciones llevaron a la jueza Geldres a presentar un oficio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El nuevo compromiso: todos deberían estar en residencias familiares de aquí a fin de año, lugares donde baja a 15 la cantidad de niños. Pero esas residencias familiares, parte de la reforma, tampoco han solucionado problemas graves. El consumo de drogas es uno, la explotación sexual infantil el peor. A veces son los mismos explotadores los que les dan la sustancia, luego se genera una adicción y producto de esto el niño vuelve al explotador. Y muy difícil de investigar en todo caso porque los niños no suelen hablar mucho de estas dinámicas porque hay un riesgo asociado. ¿Tienen miedo? Sí. ¿Los amenazan? Sí. Sigue faltando personal y personal especializado. Es necesario que todos tengan la vocación de Fabiola, una psicóloga que trabaja en el CREAT Pudahuel. ¿Por qué quieres estar ahí tú? Porque creo que una persona buena en un momento de tu vida puede cambiar la percepción de tu existencia para siempre. Tampoco hay salud mental para los niños más pobres y vulnerados. O sea, no existe ni en el anterior modelo ni en el nuevo. Entonces, hay que mendigar horas de psicólogo, hay que mendigar horas de psiquiatría para los niños para poder internarlos a veces. No hay cupos, no hay cupos. Se reconoce que a partir del 1 de octubre esto no va a cambiar respecto a salud mental.
No va a cambiar radicalmente, estamos trabajando para que sí sea. El trabajo con salud mental no requiere solamente de hospitalización o como se define así. El trabajo con salud mental requiere muy especialmente de profesionales que estén especializados. También se requiere una solución diferente para el sistema escolar. Nosotros tenemos que postular a nuestros niños que tienen condiciones diferentes a un niño común y corriente, al colegio común y corriente que le corresponde por territorio. Imagínate lo que cuesta insertar a ese niño ahí que viene con un nivel de lectoescritura de segundo básico teniendo 15 años, con déficit atencional o con un trastorno de conducta, con una medicación que le genera sueño. Muchos ya advierten que dicha reforma será insuficiente, que además no hay cambios radicales para los organismos colaboradores donde se atiende el 90% de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias, organismos colaboradores a los que hoy poco se fiscaliza. Es insuficiente, nuestro nivel de supervisión siempre ha sido, creo yo, fue una de las razones de por qué también yo decidí sumarme a esta iniciativa, porque creo que hay mucho que avanzar. Hay una serie de errores, pero ¿sabes por qué? Por sacar esto adelante. Hagamos esto rápido, el 1 de octubre tienen que estar todos en el nuevo servicio y vamos a decir seguro a fin de año, lo hicimos, y los niños primero. Y eso va a ser una mentira a toda la ciudadanía, porque va a seguir pasando lo mismo que ha pasado históricamente con los niños y niñas del Sename. Desde la nueva institucionalidad que comienza formalmente el 1 de octubre, responden que Mejor Niñez exigirá mayores estándares a los colaboradores. Nuestro foco es tolerancia cero a cualquier irregularidad que ocurra en un organismo colaborador o también en la administración directa. Hay más de 30 fiscalizadores en todo el país, cuyo único rol será fiscalizar para evitar que nunca más en ninguna residencia, en ningún proyecto, vuelva a ocurrir una vulneración de la cual evidentemente nos dolemos como Estado, sabemos que hemos fallado. Mientras la ejecución de los programas que el Estado impulsa para los niños vulnerados y mientras la protección de los centros estén ambos bajo la administración de instituciones privadas que lucran sin confesarlo, no va a haber solución a esto. Después de una vida de vulneraciones, después de que el Estado no los protegió, no hay ningún tipo de programa de apoyo ni de seguimiento, y los que existen son experimentales. Esos programas experimentales no alcanzan hoy ni al 2% de los egresados del Sename. Como a Cristina y a sus hermanas, el sistema los sigue dejando solos al egresar. Mi hermana menor se suicidó a los 20 años en el año 2010. También pasó muchos años en hogares, se intentó de matar muchas veces y el sistema la mandaba de vuelta para donde mi mamá. Mi hermana mayor se suicidó al año siguiente, el año 2011, el 5 de septiembre del año 2011. Se ahorcó en la cárcel de Quillota. Ellas no pudieron, si el peso es grande. De verdad que el peso de haber vivido en el Sename es gigante. Cristina quedó embarazada a los 15 años. Su primer hijo fue dado en adopción en un proceso que ella califica de irregular. Logró salir adelante, pero no gracias, sino a pesar del Estado chileno. ¿Alguna vez pensaste que ibas a poder ser mamá y sentirte orgullosa de cómo eres como mamá? No, la verdad es que no. No, porque de verdad que no fui muy buena madre los primeros años de vida de mis hijos. Soy súper sincera. Y no me refiero a que fui mala madre en el sentido que lo abandonaba, sino que no estaba criándolo, no estaba guiándolo. Estaba sobreviviendo junto a mis hijos. En cambio ahora no, de verdad que me siento muy orgullosa de lo que hago. Obviamente todavía hay cosas que trabajar. Mónica Geldres dice que no da todo por perdido, que no puede darlo. Por eso, como ciudadana, no como jueza, hizo junto a Branislav Marelich una presentación para que la ONU vuelva a visitar Chile. Para mí la realidad es crítica, la realidad se mantiene y muchos niños sufren, a mi juicio, tortura. Tortura. Al ser violados permanentemente, ser víctimas de una red de explotación sexual infantil, ellos viven aquello. Muchos, no algunos. Ojalá que en 10 años más, porque han pasado 10 años del informe Geldres, no tengamos que decir nuevamente que el Estado sigue violando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Eso depende de lo que hagamos nosotros en conjunto con toda la sociedad civil y en conjunto con todos los organismos del Estado, porque como tú dices, este es un tema de Estado. Nosotros no somos personas para ellos, somos números. Y hasta el día de hoy, yo salí hace 15 años del sistema, y hasta el día de hoy en mis redes sociales recibo relatos iguales o más crudos que los míos. Yo llegué al sistema siendo una niña que estaba trizada, y lo que ellos tenían que hacer era repararme, evitar que me quebrara. Y ellos no evitaron eso. Ellos pescaron mi cuerpecito, lo tiraron al suelo y lo martillaron. Eso hicieron. Y eso hicieron con mi hermana. Eso hacen con la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que pasan por el sistema. El gobierno confía en la reforma que parte gradualmente el 1 de octubre. Muchos jueces, funcionarios, familiares, parlamentarios, no. Mientras, como desde siempre, el sistema sigue vulnerando a los niños y niñas. Mientras, como país lo permitimos.